a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la gloria, la adoración, la honra, la exaltación, la grandeza y todo para mi Padre en el nombre de su Hijo amado. En el nombre de Jesucristo le damos muchas gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos da. Gracias, Dios mío, por todo. Gracias por tanto, Señor. Le adoramos, le bendecimos y glorificamos su nombre. Muchísimas gracias, Dios mío. También por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por los medios que nos ha permitido para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo. La honra es para ti. Gracias. Gracias, Señor, porque vamos por la página www.bellavistaestereo.com, también por YouTube, por el Face, por TikTok, por Instagram, por todos los medios que Dios ha permitido. Le damos gracias a Dios por tanto, porque de verdad es bíblico, es profético que la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones del mundo, hasta los fines del mundo, para que se cumpla la palabra como está escrita, de que cuando este evangelio sea predicado sobre toda la tierra, entonces veremos la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube, que está por venir. El Señor está por venir y podemos ver las señales en muchos lugares de la tierra, y más que todo allá en la Tierra Santa, en el Medio Oriente, en Israel. La guerra, como está arreciando esto cada día más y más y más, que Dios nos ayude y podamos estar preparados para ese día que suene la trompeta en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios en esta mañana hermosa, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un saludo muy especial para la iglesia Monte Jericín. De verdad que hermanos que están ahí pendientes, siempre ayudando, colaborando con la iglesia, son columnas de la iglesia. Los bendecimos a todos en ese nombre que es sobre todo nombre, la iglesia Monte Jericín en Barranquilla. La gloria es para ti, Señor. Saludamos también a los hermanos en Latinoamérica, en Norte, Centro y Sur América, y también saludamos en Asia, todos los hermanos que estén en este continente, Asia, África, Europa, Oceanía, en Medio Oriente, donde quiera que se encuentren los hermanos, llegue esta señal. Un abrazo para todos, los bendecimos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. A los pastores, al pastor Víctor Pachón, donde quiera que se encuentre, lo bendecimos, y que sea el Espíritu Santo siempre fortaleciéndolo, guiándolo, convenciéndolo y ayudándolo en todo, en el nombre de Jesús. También al pastor en Venezuela, Rafael. Un abrazo para todos los pastores, líderes y todos los hermanos, los bendecimos. Un abrazo muy especial para todos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a estar dando una enseñanza hoy corta pero bien bonita, como es toda la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida, y la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Que Dios nos ayude para poder entender, disponernos y entender el mensaje de la palabra de Dios, porque de verdad que es el alimento para el hombre interior, en el nombre de Jesús. Dios no quiere que llevemos una vida por metros, por pedacitos, sino que si vivimos por el Espíritu, pues también andemos por el Espíritu, dice el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué lindo aprender esta lección, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Qué lindo esto. Bueno, la enseñanza de hoy es muy bonita, y el título es Comunión con la muerte. Uy, Padre Santo, comunión con la muerte. Para poder ser instrumentos en las manos de Dios, vasos de honra, servidores de Dios, tenemos que tener comunión con la muerte. De lo contrario, no. Porque si no muere el pecado, no le podemos agradar a Dios. Y sobre todo que hay una lucha tremenda en nosotros, porque no hemos logrado entender que cuando hay pecado en el cristiano, hay una lucha dura, porque el diablo tiene con qué dañarlo. Pero si no hay pecado, ni la muerte, ni los demonios, ni el diablo, ni ninguna otra fuerza creada puede separarnos del amor del Señor, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está la falencia del cristiano? Que le da lugar al enemigo y le va ganando ventaja. Pero cuando esto no sucede, somos más, no vencedores, más que vencedores. Claro, porque ya no vivimos nosotros. Entonces, la gente patina y patina, el cristiano patina y patina, lucha y lucha, porque no quiere soltar
la fuerza del enemigo que está en el pecado. Cuando el pecado desaparece, el enemigo se debilita, no tiene, ni la muerte siquiera. ¿A dónde estaba muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿bien? El aguijón de la muerte es el pecado. Y entonces necesitamos siempre entender esto, porque es una lucha, y esa lucha es porque nosotros alcahueteamos también muchas cosas que no nos damos cuenta, y el diablo le queda fácil amargarnos la vida, dañar las cosas, porque él hurta, mata y destruye. Pero lo hace cuando nosotros, por falta de revelación, de discernimiento, de sabiduría, de estar sobrio, de espiritualidad, le abrimos puertas al enemigo y por ahí él hace estragos en cualquier área. Entonces, esto es lo que necesitamos, tener una comunión con la muerte. Yo le decía a una hermana, ¿a usted le gustaría tener una comunión con la muerte? Yo, no, claro, no entendía. Pero en el campo espiritual necesitamos estar en comunión con la muerte, porque el pecado estaba vivo en nosotros. Pero llegó Cristo y el pecado murió. Y para que se vea Cristo en nosotros, tiene que tener uno el pecado muerto, o sea, comunión con la muerte, para que el pecado muerto y Cristo vivo en nosotros, en el nombre de Jesús. Qué bonito. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con unción, y la guía del Espíritu Santo de Dios. La enseñanza de hoy, el título es Comunión con la muerte, para poder ser más que vencedores. De lo contrario, los problemas le van ganando a uno, porque hay pecado vivo y el diablo tiene poder, tiene derechos legales donde puede dañar todo. Le daña la salud, le daña la economía, le daña lo que sea. Pero cuando hay muerte al pecado, entonces se cumple, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ya el asunto, ya el enemigo sabe que por ahí no puede. Bueno, entonces dice la palabra de Dios acá en el libro de Gloria a Dios, en Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Imagínense, ¿somos qué? Contados como ovejas de matadero, muertos todo el tiempo. Y si estamos muertos todo el tiempo, ahí sí somos más que vencedores. Dice acá el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un cristiano cuando se presentan estas cosas? Cristiano verdadero sabe que la solución viene de arriba y entonces va a buscar más de Dios. Y Dios permite a veces cosas semejantes para que nosotros nos despertemos y no dejemos levantar, no dejemos despertar el pecado. Está muerto, no deje resucitar el pecado. Entonces permite en la iglesia momentos difíciles porque nos empezamos a descuidar sin darnos cuenta. Empieza a tomar vida el pecado otra vez, que es lo que Dios no quiere de ninguna manera. Que no nos descuidemos. Algo que Dios le agrada mucho es que seamos fieles, que estemos siempre ahí perseverando y avanzando. Pero si nos estancamos, nos dormimos o nos ilusionamos, o nos descuidamos, o nos emocionamos por las cosas del mundo, le queda fácil al enemigo ganar ventaja. Por eso nos toca estar ahí. Y el único que nos despierta y que nos mantiene sobrios, que nos redarguye, pues es el Espíritu Santo. Por eso un cristiano fiel, eso le agrada a Dios porque está atento a todo. ¿Sí? Un cristiano fiel, con la mirada siempre, hermanos, en el Salvador, la mirada arriba, como dice, si haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios. Estamos escondidos en presos, prisioneros, y es lo que Dios anhela con nosotros, que no nos durmamos, o sea, tener una comunión con la muerte. Por todas partes llevamos en su cuerpo la muerte. El pecado va muerto ahí, una comunión con la muerte, para que Cristo se vea en nosotros. ¿Sí? Sí, esto cuesta, hermanos, cuesta sacrificio. Nos toca orar, nos toca ayunarnos, el servicio a Dios, congregarnos, vigilar, ayunar,
pero ayunar para el Señor, no ayunar en la carne, porque eso no sirve. Ayunar es que si va a ayunar 2 horas al menos en la palabra y oración, un ayuno de 2 horas, imagínense, arrancó desde las 6 o de 4 horas a las 10, pero está en el Espíritu, está orando y palabra, y orando por la palabra. Eso es un ayuno, por ejemplo, pero si se ayuna 40 días, hermano, en la carne, ¿para qué le sirve eso? ¿Sí? Yo he visto gente ayunando 40 días sin comer y a los 15 días lo saca el diablo de la iglesia, sale mal con la iglesia. ¿Qué hizo? Nada, no entendió cómo era el ayuno. Entonces el tiempo que se le dé en ayuno es oración, palabra y oración por la palabra, y ahí va destruyendo el pecado que esté vivo. Usted es la palabra y ahí le está mirando en el espejo qué pecado hay, y va orando hasta que el pecado son espíritus y la palabra es espíritu. Y yo les he dicho acá muchas veces y no me canso, y en la iglesia, para que entendamos cómo es el asunto, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es un espíritu, la soberbia son espíritus. Entonces, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, mire, eso es tan bonito. Se levantan espíritus de las tinieblas, del diablo, los demonios, se levantan contra nosotros y vamos a la palabra y hay 2 demonios atacándolo a uno y uno le aplica por la palabra 10, 20 espíritus, que la palabra es espíritu y es vida. Entonces lo destruyen. Por eso es que necesitamos nosotros ser bíblicos. Entonces, toma la palabra, la lee la palabra, la estudia y la ora y le aplica a 3 demonios que están atormentando en la área que sea, y le aplica la palabra que es espíritu y es vida a los demonios que son espíritu y los destruye, los renuncia a todo eso, rechaza, se arrepiente de todo eso, y bienvenida a la palabra de Dios. Entonces imagínense, con la palabra los debilita, recibe los espíritus de Dios, que la palabra son espíritus, y los destruye en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces Él nos enseña. Entonces la gente no alcanza a entender porque hay ceguera, hay carnalidad, y no alcanza a entender que áreas que están mal en la persona son espíritus. Entonces le aplicamos la palabra de Dios. Ahí está todo en la palabra. Si es enfermedad, ahí están los versículos. Por eso dice que si alguno entre nosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, haga oración por él, ¿sí? Ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor Jesucristo, la oración de fe salvará al enfermo. Y si ha cometido pecado, les serán ¿qué? Perdonados, y el Señor levantará. Hay un versículo por ahí en el libro de Mateo 10, creo, donde dice que llamando a sus 12 discípulos nos dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos ¿qué? Fuera, y para sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces hay un enfermo y está siendo atacado es por el demonio, y entonces vamos nosotros con la palabra viva de sanidad, y se la aplicamos, ¿sí? Llamando a sus 12 discípulos, nos dio la autoridad sobre los espíritus de enfermedad, ¿sí ve? Entonces, fuera espíritu de enfermedad, porque nos ha dado el poder sobre los espíritus. La palabra ahí, por ejemplo, dice Dios en su palabra, que Él enviará medicina, sanidad y abundancia de paz. Padre, en este momento le aplicamos esa palabra que es espíritu al demonio de enfermedad, y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, cuando sale de la boca de nosotros una palabra ungida, corta al demonio y la gente queda libre de demonios, queda libre de la enfermedad en el nombre para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces hay que saber que nos ataca una parte espiritual que está en contra de nosotros, pero Dios nos da esta parte espiritual, la Biblia y su Santo Espíritu, para ir en contra de todo lo que nos ataca. Cuando ya tenemos ese conocimiento, por eso hay que orar por la palabra y no ir a quejarse o a llorar encima del enfermo con palabras humanas, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tenemos que estar empapaditos de la palabra de Dios, para que oramos y enseguida viene esa unción divina y la palabra viva, y va al blanco, va donde está el problema y hace maravillas en el nombre de Jesús. Bueno, entonces acá nos dice el Señor que, como está escrito, por causa de ti somos muertos, no un ratico. Por eso no hay que ir a un evangelio por pedacitos, ¿sí ve? Ir a la iglesia y siente emociones.
que pueden ser del Espíritu o pueden ser falsas. No hay que descartarlas, pero que Dios nos dé discernimiento para saber cuando siente ese gozo, siente esto, si es de parte de Dios o de parte del diablo, porque el diablo es mentiroso, hermanos. ¿Sí? No hay que descartarlas, pero pedirle a Dios discernimiento para no dejarnos engañar del diablo. Bueno, estar muertos, todo dice, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, cuando sucede esto en nuestras vidas, y es que usted ve en toda la Biblia, que si se cierran los cielos, que la langosta devora la tierra y enviare pestilencia a mi pueblo, eso son cosas terribles. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, le perdono el pecado y le sano la tierra. O sea que la gente sufre los problemas porque los problemas vinieron por descuido y va a Dios que le arregle el problema y no va a Dios para quebrarse, para quebrantarse, quebrar el hombre que le está haciendo daño, el hombre de pecado, la fuerza diabólica. ¿Sí ven? Entonces cuando se ora y se quebranta, se quiebra el hombre de pecado y quedamos bien en buenos caminos y Dios dice, ya la guerra no es de nosotros, ya la guerra es de Dios y nosotros quedamos ya bajo el abrigo, bajo la sombra, quedamos bendecidos. Pero no es fácil, ahí está el problema, que la gente no quiere ser quebrada en la iglesia, por miedo, por ignorancia, por cobardía, por carreras, por fatigas, por compromisos, por emociones, por pasiones, por tantas cosas, por muchísimas cosas. El cristiano no quiere ser quebrado totalmente, porque muchas veces por miedo, sabe que tiene que ayunar 3 días, 4 días, 5 días, lo que sea para quebrar el pecado, para destruirlo totalmente, para que se cumpla la palabra. Aquí Dios, si estamos totalmente muertos al pecado, Dios responde por nosotros en todo, Él no falla, Él está ahí, más cerca de lo que podamos pensar, Él responde por nosotros en todo. Pero si no logra quebrar el pecado, pues el enemigo le queda fácil amargarle la vida, hacerle imposible las cosas, ¿sí? Entonces todo depende de que podamos entender. Acá miramos que después de que ya, como está escrito, por causa, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, ¿quién? O persecución, cosas tremendas, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Vea cómo es que tenemos que pelear esa batalla, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces vienen los problemas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, ¿sí ven? Muertos al pecado, ahí somos más que vencedores, porque ya no somos nosotros. Nosotros solo no podemos ni siquiera ser salvos, solo no podemos hacer nada. Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo podemos ser victoriosos cuando nosotros entendemos que hay que darle la oportunidad al Señor? Hay que quebrar el pecado, el hombre es fuerte, hay que caer un quebrantamiento total para que pueda actuar Dios en nosotros y Él no falla. Él no ha perdido, Jehová de los ejércitos no ha perdido ni una batalla. Cuando nosotros, hermanos, nos quebramos en oración, en llanto, lloro y lamento, ya la responsabilidad de Dios para pelear esa buena batalla a favor de nosotros. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, veas que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Que Dios es nosotros. Imagínense, ¿quién va a poder contra Dios? Si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo por nosotros, cuanto más nos da todas las cosas por medio de Él, ya por medio de Él, cuando está en nosotros, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí ve? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces, ¿a dónde está la falencia de que nos queda grande? Hay enemistades y nunca hemos podido salir en victoria, porque todavía no hemos podido quebrar totalmente el hombre de pecado. Todavía quedan cosas porque no hay tiempo suficiente para que haya la oportunidad de que seamos totalmente libres, muertos al pecado. Entonces, hay que llevar siempre la muerte en nosotros, una comunión con la muerte, el pecado muerto en nosotros por todas partes, el pecado muerto, para que se pueda ver Cristo en nosotros. Todo el problema de la iglesia está porque la iglesia o no tiene conocimiento, porque son flojos,
porque los afanes cogió ventaja el problema, llámese como se llame, en la familia, en la salud, en donde sea, el área que sea que esté floja, dejó ganar ventaja y entonces ya no hay tiempo para congregarse, ya no hay el tiempo suficiente para que tome posesión lo de arriba en nosotros. Esa es la falencia que hay. La mayoría saben, pero unos dicen yo no ayuno porque tengo úlcera, otros yo no vigilo porque yo voy a dormir, yo no, entonces cada uno tiene, el diablo, eso es una guerra espiritual que la gente no ha podido entender. La gente llega tarde a la iglesia y no sabe que lo llevó tarde a la iglesia, fue el enemigo, que otros no los deja ir, a otros los deja ir cuando ya va a empezar la palabra, y porque el diablo sabe que si la persona va temprano, hay oración y hay alabanza, es una preparación para que le aproveche la enseñanza. Dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe, y por eso es que la gente llega tarde a la iglesia, porque hay una batalla y no la puede vencer, y siempre llega tarde para que la palabra no le aproveche, y si no le aprovecha la palabra se va debilitando, y entonces nada más y nada menos que tarde que temprano le pega el zarpazo y lo saca de la iglesia. Todo el que empieza a llegar tarde a la iglesia, el diablo lo va a sacar pronto. Es una lucha, una guerra. Sí, es una guerra. Y no saben que tiene una guerra que no lo deja llegar, llega temprano al trabajo. Si es la entrada al trabajo a las 6 de la mañana, le cumple al trabajo, pero al Señor no le cumplen, porque hay una guerra y no lo deja, porque el diablo tiene claro que si llega temprano, lo prepara el Espíritu Santo de Dios, lo prepara en la oración, en la alabanza, se mueve el Señor y está la tierra blandita, preparada para que llegue la palabra. No sabe la iglesia eso, y muchos llegan tarde y no saben que es una batalla espiritual y que el diablo los está dañando para destruirlos. ¿Sí? Todas estas cosas son delicadas, la gente no entiende todo esto, es una guerra espiritual totalmente. Entonces el cristiano que va a ser salvo se deja enseñar, aprende, hermanos, y llega a la hora antes. Hay muchos cristianos que llegan antes de la hora, porque saben, ya entienden, hermanos, que llegando temprano los prepara el Espíritu Santo para recibir la palabra, y ahí sí es de buen provecho, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y ahí sí le aprovecha la enseñanza. Eso lo dice por ahí en Hebreos 4. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Acá en el libro de Corintios seguimos la enseñanza sobre la comunión con la muerte. Si no hay comunión con la muerte, el cristiano está mal, porque hay comuniones con el pecado vivo. Y el pecado tiene que estar muerto. Si habéis muerto con Cristo Jesús, dice la palabra, buscar las cosas de arriba. Si no está muerto, no puede buscar las cosas de arriba, está ciego, no puede verlo de arriba, tiene que seguir mirando lo de abajo. Dice, acá en el libro de 2 de Corintios 4, 7 al 12, esto es una enseñanza que es tremenda, esto es algo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿sí? En vasos de barro. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Cuando nos dice que tenemos estos tesoros en vasos de barro, quiere que los tesoros mundanos, todas esas riquezas mundanas que habían, hermano, todo ese engaño tiene que morir, tiene que salir, para que reinen los tesoros del cielo, reine el gozo, el amor. Y eso hay que orar y decirle, Señor, yo soy un vaso de barro, y verdad, porque polvo eres y en polvo se convertirá. Él nos hizo del barro, y para comprobarlo, pues allá vuelve el cuerpo, vuelve allá al polvo, a la ceniza, así queda en bóveda o queda, todos esos polvo. Bueno, entonces, cuando este vaso se deja limpiar en ayuno, oración, y desea y entiende, quiere, hermanos, se deja limpiar y viene a morar los tesoros. Tenemos estos tesoros en vasos de barro. Yo soy un vaso de barro que anhelo ser lleno de los tesoros de Dios, del amor, del gozo, de la paz, del poder, de la fe, la esperanza, la dignidad, la justicia, la misericordia, el poder, la autoridad, que se hace vaso repleto de las riquezas de gloria, de los tesoros de Dios, que es lo que Dios anhela para poder vivir bajo la voluntad de Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, que no nos conformemos, sino que seamos transformados totalmente por medio de la revelación, por medio de la revelación de vuestro entendimiento,
para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es fácil, porque esto es un crecimiento. Nadie va a ser adulto desde el momento que nació, va a un crecimiento, pero sí hay que avanzar, hay que avanzar. Es muy difícil, para la gente es muy difícil poderse someter a Dios, poderse someter a la obra de Dios, porque está en la carne y le cuesta, no entiende, no puede, no hay fuerza, porque está en la carne y es difícil. Yo una vez guardo mis cosas desde cuando andaba en el mundo, fui a trabajar a una textilera, a una fábrica de textiles, y me tocaba hacer un trabajo bien difícil, unos peines muy delgaditicos, y tocaba enhebrar esos peines. Eso se llama picar un peine, y yo lo hacía, pero me quedaba mal y era difícil, muy difícil. Era casi imposible ir a hacer eso empezando. Pero después de que me enseñaron y aprendí, lo hacía hasta con los ojos cerrados, eso era así, al tacto, sucesivamente, todo lo que vayamos nosotros a hacer sin tener la práctica, sin saber hacerlo, es difícil. Pero cuando ya aprendemos a hacerlo y practicamos, todo es fácil. En la vida cristiana, en la carne, la gente no le sirve a Dios porque no quiere avanzar en el espíritu. Es un servicio en el espíritu, en la carne se hace mal. Pero a medida que va creciendo, lo va haciendo mejor, y cuando entra al campo espiritual y somos espirituales, pues es como pez en el agua, es mucho más fácil. En la carne es difícil someterse a los horarios de la iglesia, a los compromisos de la iglesia, es difícil diezmar porque está en la carne y el diablo lo arruina, es difícil ofrendar, es difícil dar una primicia, es difícil someterse porque está duro, está en la carne, no puede, pero cuando entra al campo espiritual es muy fácil. Claro, es fácil, y se agrada a Dios, y tiene la sabiduría del Altísimo, y tiene el entendimiento del Altísimo, y tiene las fuerzas como las del búfalo, y avanza porque entra en ese campo divino, que domina lo otro, ¿sí? Que domina lo material, domina lo físico. Entonces entra a lo sobrenatural, que es lo que Dios quiere, que avancemos, y tiene ojos para ver lo que el mundo no ve, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le amamos, aleluya. Y Él nos alumbra los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado, y cuáles son esas riquezas de gloria, su herencia en los santos. Podemos ver con los ojos espirituales, podemos ver las riquezas de gloria en nosotros, y ya aprendemos que esa riqueza nos trae mucha vida hermosa, una vida abundante, y fuera de eso nos trae pues la vida eterna, y nos trae bendición, el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, porque ya somos rapiditos en el espíritu, aprendemos, movemos la Biblia, y ya las cosas mejoran en todo. Pero uno empezando, la gente no puede congregarse, no puede orar, no puede ayunar, no puede hacer una vigilia, no puede ir a la iglesia, no puede hacer nada, es difícil. No, pastor, pero es que usted sabe que mire que allí, no, Dios sabe que le falta estatura espiritual, le falta fuerza, le falta de lo de arriba más para poderse mover como pez en el agua en el campo espiritual. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Para eso tiene que estar muerto, porque si está vivo el pecado le impide, lo estorba. Dice que Satanás no se cansa de trastornar los caminos rectos del Señor, porque tiene derechos legales en la persona y lo ocupa, lo enreda, le hace de todo. Y por ese motivo, porque tiene derechos legales, porque hay pecado, pero si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ya muertos al pecado, imagínese usted, ya el diablo no puede. Y eso lo dice allá en 1 Corintios 15:53, dice que sí, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Y cuando esto corrupto se ha vestido de incorrupción, y lo mortal se ha vestido, de inmortalidad, se cumple la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Ni la muerte lo puede tener, ni los demonios, porque es como el pez liso, no lo puede tener, tiene libertad. Hermano, qué lindo esto. Yo, para poder venir a la emisora, porque Dios me dio el poder para que yo mande sobre el tiempo. Otros no pueden hacerlo, hermanos. Sí, me dio el poder para manejar el tiempo. El tiempo es de Dios y me dio la libertad. Otros dicen, no, pero ¿cómo voy a ir a la emisora? Yo tengo que ver por el hijo, por la abuela, por la tía, por el nieto, por el trabajo, si no, ¿cómo? No pueden. Entonces, mire esa libertad que le da Dios a uno tan tremenda, y en todas las áreas es así. Ya gana ventaja y se mueve como pez en el agua. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios acá que así, en el 4:7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No porque estamos muertos a la angustia. En apuros, mas no que desamparados. Dios no nos desampara. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Cómo? Si tenemos vida eterna. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hágame el favor. Llevando por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. Muertos al pecado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Totalmente, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dale la oportunidad para que el Espíritu Santo se enseñoree en nosotros, aleluya, que repose sobre nosotros, y entonces ya se cumple la palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos somos hijos de Dios. Toma posesión, y el espíritu que nos cohibía, el espíritu que nos estorbaba, el espíritu que nos amargaba, el espíritu que nos oprimía, el espíritu del mundo, nos hacía, ya no está, porque llegó el Espíritu Santo de Dios, tomó posesión de la persona, y entonces ya Él es el que nos guía, vea, en gozo, en amor, en paz, muerto, llevando la muerte de Jesús en nuestras vidas, para que se vea la vida de Jesús en nosotros. La falla, ¿dónde está? De que cristianos que llevan la vida de Jesús y llevan también el pecadito vivo ahí, no muerto sino vivo. Entonces, un rato son cristianos y otro rato son pecaminosos, porque no han querido. Y entonces ahí le hace la fiesta el diablo, ahí es donde gana ventaja a Satanás, porque le ha dejado herramienta con que lo dañe. Hay hermanos en este momento pasando, llorando lágrimas de sangre, porque le han dejado la herramienta que se llama pecado, para que el diablo les amargue la vida. En el hogar hay pastores que se les ha levantado el diablo y les ha dañado los matrimonios. Yo estuve haciendo unos estudios, unos canadienses, unos seminarios, hermanos, pastores de Estados Unidos, separados. El diablo los destruyó los hogares, por lo mismo, porque encontró con qué. ¿Qué encontró? Adulterio, soberbia. ¿Qué encontró el diablo? O pleitos, o celos, o divisiones, o rechazo. Hay pecado, y con ese pecado, que es el aguijón de la muerte y los demonios, viene y aguijonea y destruye. Con eso él hurta, mata y destruye. Pero si no hay pecado, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria. Trabajan en sociedad. La muerte aguijonea y el sepulcro recibe. El diablo hurta, mata, trabajan en sociedad para dañar. Y ese es el trabajo de él, tratar de dañar al pueblo de Dios. Hay gente con pereza y cree que eso es normal, que hace parte de la vida. Pereza para ir a la iglesia. Demonios, hermanos. Entonces le llamamos la contraria, oramos, falta ayuno, falta oración, destruimos el pecado para que no gane ventaja el diablo en las áreas que no está, en la economía, en todo. Hay que estar alerta y orando por la palabra y aplicándole la espada, hermanos, destruyendo para que no gane ventaja el diablo. Entonces tenemos que tener comunión con la muerte. Miren, llevando nuestro cuerpo, tremendo esto, iglesia. Dice acá en el 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, llevando la muerte en nosotros, muertos al pecado, pero vivitos para Jesucristo, hermanos. Entonces ahí se cumple, si eso se cumple, esa palabra, ese versículo se cumple en nosotros, entonces podemos decir, con Cristo somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Entonces, aprender que oramos y el Espíritu Santo aviva los dones, aviva el fruto, aviva a Cristo en nuestras vidas, ¿sí ven? Entonces ya empezamos a hacer lo que dice que somos: casa, templo, habitación, morada, edificio de Dios en el Espíritu, porque no impide a nada al Espíritu para que se mueva en nuestras vidas. Ya se mueve, somos morada, ¿sí? Se mueve. Pero si somos perezosos, somos religiosos, ya se acostumbra la gente a llevar un evangelio acomodado a los problemas cristianos sensuales. ¿Cómo se va a mover el potencial de Dios en nosotros? Entonces esto es de oír y decirle: Padre, yo voy a despertarme, voy a orar más, me voy a guardar para el Señor, voy a entender que toda esa lucha para ir a la iglesia, me toca ayunar más, orar, para poder ir y no ir
hermanos, en desobediencia. Ya llega tarde, ya va en desobediencia. Se dejó ganar de la carne, se dejó ganar de la pereza, se dejó ganar de los demonios. Ellos trabajan ahí. Y que llegue tarde para que la palabra no le aproveche. ¿Cuándo va a ser buen cristiano? Nunca, hermano. Nunca. Nunca, porque no quiere, porque no se esfuerza. Pero cuando queremos, Dios nos ayuda. Dice acá en el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos, nosotros que entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la voluntad de Dios, el plan divino de Dios para con nosotros, es que seamos juiciosos, seamos entendidos, seamos guerreros, seamos luchadores. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Peleó contra lo que el mundo no puede ver, con la buena batalla de la fe, peleó contra lo oculto. Peleó la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender a pelear esa buena batalla de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo la peleó y nosotros tenemos que pelear. No podemos en la carne ciego, un cristiano ciego, en la carne es un pobre ciego. Un pobre ciego, hermanos, una pelea de tigre con burro amarrado, hermanos. ¿Sí? Es lo que no quiere Dios. Entonces mire eso tan hermoso. Y dice acá el 12, bendito y alabado, el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal. El 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Bien? Tremendo esto. En nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. O sea, vosotros aquellos que ya se fueron con Cristo Jesús. En nosotros opera la muerte, estamos muertos al pecado, y en vosotros la vida. ¿Sí? Y eso lo dice acá más adelantico en 2 de Corintios, gloria a Dios. Miramos un momentico en el 12, 2 de Corintios 4:12. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Sí? Nos presenta con vosotros los que ya fueron salvos, y ya partieron con el Señor, fueron salvos. Entonces, en nosotros opera la muerte y en vosotros ya la vida. Bendito y alabado sea el Señor. O sea, a nosotros nos queda toda una tarea de mantenernos muertos al pecado para estar vivos cuando suene la trompeta y el pecado no aparece por ninguna parte, sino está Cristo en nosotros. Nos fuimos a las bodas del Cordero. Bendito y alabado sea el Señor, y eso hay que entenderlo, y hay que orarlo, y hay que tener la certeza, y hay que saber, tener discernimiento, que se mueve en nuestras vidas, para así poder enseñar y poder vivir, como dice la palabra. Si vivís por el Espíritu, también andar por el Espíritu, que es lo que Dios requiere de nosotros, en ese nombre, que es sobre todo nombre. Entonces se llama comunión con la muerte, el pecado muerto totalmente, pero vivos para Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios acá en 2 de Timoteo 2, 11 y 12, y la gloria es para mi Padre Celestial. No podemos nosotros salir de los problemas si alcahueteamos el pecado. Queremos que Dios nos arregle las cosas, pero ama el pecado. Y Dios no es el bombero, no señor, Dios no es el Dios bombero. La gente quiere tener que le arregle el problema, no quiere soltar el pecado. Hay que darle muerte al pecado, y Dios está listo para encargarse de nuestros problemas en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si no, no. ¿Sí ven? Ya, ahí no, si no está muerto el pecado, no se cumple la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? No puede amar a dos señores. Amarás al uno y aborrecerás al otro. Pero nosotros, a veces, por la ceguera,
por el orgullo, por falta de conocimiento, alcahuetea el pecado y piensa que por ir a la iglesia, por servir en la iglesia, ya es la última Coca-Cola del desierto. No, señor. Tenemos que ser realistas, sinceros y tener discernimiento en nuestras propias vidas. ¿Quién es el que está en nuestras vidas? ¿Quién es el que está trabajando en nuestras vidas? La pereza, el sueño, la soberbia, la delicadeza, las carreras, los afanes, los temores, bueno, miles de cosas. O sea, hay que saber y que con la palabra, que es espíritu, destruir esos espíritus que nos están haciendo daño, arrepentirnos y aplicar la palabra en el nombre de Jesús. Los demonios salen en el nombre de Cristo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por causa de la unción, los yugos se pudren. Esto es algo grande, la palabra y la oración. Cuando viene la presencia, esa unción fresca, pudre toda esa miseria, pereza, sueños, duda, incredulidad. Sustenta la fe, hermanos. Aviva la fe, aviva el gozo, aviva el poder, el amor. Aviva a Cristo. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Y si sufrimos también, vea pues, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el enemigo se levanta porque somos un estorbo para Él. Claro, un cristiano en luz, en un mundo de tinieblas, al diablo le gusta que hayan tinieblas para él seguir haciendo lo que le da la gana con la gente, que no entiende, no oye ni ven. La gente está mal, el mundo entero está bajo el poder del maligno, los mueve como quiere, en soberbia, en pleito, en engaño, fornicación, adulterio, en fuego, los mueve como se le da la gana al diablo. Y a él le gusta estar en tinieblas, que la gente no le va a llegar a la luz, porque si le llega a la luz, pues simplemente escapan de las tinieblas, y esa es la lucha que tenemos que padecer por causa de Cristo, porque él se levanta. Usted va y ora por un enfermo, y el diablo viene y se desquita, viene a hacerle daño. Usted ora por un alma, y el enemigo se le levanta. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores, en el nombre de Jesús, porque al diablo le conviene que las almas estén en tinieblas para seguirlas dañando. Pero fuimos enviados para hacer luz en medio de las tinieblas, luminares en este mundo de pecado, en este mundo de maldad. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Acá en el libro de, gloria a Dios, acá en el libro de Romanos, en el libro de Romanos 6, en el libro de Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el anhelo grande de Dios, que nosotros no seamos alcahuetes del pecado, que nosotros despertemos, que estemos sobrios, que estemos despiertos, que oremos, que entiendan que es una nube de demonios, de celos, de contiendas, de desánimo, de pereza, de opresión, de depresión, de duda, de incredulidad, de afán, de desesperación. Demonios, estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, pero que llegamos y estudiamos la palabra, que son espíritu y son vida, y se la aplicamos en oración, y destruyamos la palabra, y destruimos todo eso, y aprendemos a ser guerreros, hermanos, en la fe, en la palabra. La fe es por el oírlo, y por la palabra de Dios aprendemos a empuñar la espada del espíritu, y a destruir las tinieblas, hermano, y entonces va quedando la palabra. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino. La palabra de Dios, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hoy les traía este mensaje, espero que lo hayan entendido, que no podemos salir de los problemas si hay pecado, hermano. No, Dios no va a alcahuetear ese pecado. No, Señor. Pero cuando le decimos, Señor, tengo problemas porque me descuidé,
perdóname, Señor, y voy a orar, y voy a ayunar, y me va a mostrar dónde estoy fallando, y me arrepiento, fuera todo problema, fuera todo derecho legal, fuera toda tiniebla, fuera espíritus inmundos, y ora y lee la palabra, y la estudia, y la entiende, y ora y ayuna, y sale en victoria. Dios que está listo a decirle aquí, este lo entendió, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Le damos gracias a Dios por este mensaje de la palabra.